Salmo 65, 4. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: bienaventurado el que tú escogiere y atrajere a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados de bien de tu casa, de tu santo templo. He titulado este mensaje: Dios te ha escogido para este tiempo. Diga conmigo: Dios me ha escogido para este tiempo. ¿Cuántos lo creemos? Es muy importante que nosotros reconozcamos de que para este tiempo Dios nos ha escogido. No ha sido para otro tiempo más que para este tiempo. Hay algunas personas que piensan o creen que si ellos estuvieran en otro tiempo y miran hacia atrás, las cosas fueran diferentes. Otros dicen: si yo hubiese nacido en otra nación, si yo hubiese nacido en otra familia, si fuera de esa descendencia o llevara esos apellidos. Pero en realidad, que si usted hubiese nacido en otra nación que no es la nacionalidad suya, fuera el infeliz más grande. Dios le ha permitido nacer en la nación correcta, en el tiempo correcto, en la temporada correcta, y por ende usted es de bendición, no solamente para usted, sino para muchas generaciones. Algunos no lo ven de esa manera, pero en realidad es así. La Escritura menciona a través del Salmo y dice lo siguiente: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dios nos ha traído hacia su presencia. Dios nos ha escogido. ¿Desde cuándo? Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El problema es cómo nosotros vemos, pensamos, si tenemos tanta literatura, filosofía, y está nuestra mente llena del humanismo, y creemos, amados hermanos, que depende de nosotros el escoger nuestro caminar. Pero en realidad, amados, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, Dios se encarga del resto. El problema es cuando el hombre toma su voluntad y no la entrega a Dios, sino quiere que Dios cumpla su voluntad. La voluntad del ser humano, Dios la cumpla. Es ahí donde nos equivocamos, porque Dios no es ninguna marioneta. Dios es el Rey de Reyes. Dios es el Señor de Señores. Es ese Dios, amados hermanos, que está, gloria a Dios, en todo lugar, en todo tiempo. Oh, gloria a Dios. Y Él quiere que usted, con su voluntad, entregando su voluntad a Él, bendito Dios, Él pueda atraerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillamente, repito, entregando nuestra voluntad a Dios. Muchas veces en la vida, o la mayoría de veces, hay que desaprender para aprender. Bendito Dios. Si miramos a través de la Escritura, nos encontraremos con muchos hombres que desaprendieron y comenzaron a aprender. ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De quién? De Jehová, Dios de los ejércitos. Pero algunos de nosotros, gloria a Dios, nos hemos rehusado a tal cosa. Nos hemos rehusado al llamado. Nos hemos rehusado a lo que Dios quiere para nosotros. Y vuelvo a leer: bienaventurado el que tú escogieres. Dios te ha escogido, tú lo sabes. Y mira esto quiero yo aclararlo.
Porque hay personas que Dios le dice: te escogí para cosas grandes. Y cuando Dios le habla por primera o segunda vez, están alegres. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero de repente parece que se les borró la memoria. Y se les olvidó que Dios los ha llamado. Y el enemigo pareciera que abre otro, amados hermanos, camino. Y se van por ese camino equivocado. Y se les olvida, repito nuevamente, que Dios los ha escogido para cosas grandes. Yo no creo que tengamos un Dios pequeño. Yo creo que tenemos un Dios grande, con una visión grande, con un pensamiento grande, con un propósito grande. El problema es que nosotros, y repito nuevamente, queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos. Y no es así. Porque el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento, ni tampoco nuestros caminos, el camino de Dios. Volvámonos a Dios. Reconozcamos de que Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. ¿Se considera usted un escogido por Dios o una escogida por Dios? ¿Tiene la convicción y la seguridad de que Dios le ha escogido para un propósito grande en este tiempo? Y repito nuevamente, ¿se considera usted alguien escogido por Dios? Bendito Dios, tiene la convicción y la seguridad de que Dios lo ha escogido para este tiempo y que Él tiene un propósito en su vida. Algunos, amados hermanos, ni piensan en eso. Simple y sencillamente se levantan y es posible que hasta ore. Y antes de acostarse a lo mejor ore. Pero no sabe de que Dios tiene un plan y un propósito muy grande para tu vida. ¿Y qué pasa con esto? Esto pasa como aquel que está haciendo un trabajo, pero lo que hace no le gusta. ¿Aló? O el otro que también está haciendo un trabajo, pero lo que hace le apasiona. Y muchas veces estamos equivocados y estamos haciendo algo que no amamos. Dios sabe, amados hermanos, atraerte y Él te ha traído, pero el problema es que no te has preguntado si, gloria a Dios, si estás seguro de que Dios te ha escogido para este tiempo, para cosas grandes. Y usted se puede decir: ¿y qué puedo hacer yo? Usted puede predicar la palabra, usted puede evangelizar, usted puede orar por aquel que está perdido, usted puede orar por aquel que está triste, usted puede orar por aquel que está angustiado, usted puede orar por aquel que está a punto de suicidarse o está bajo el poder de la hechicería y brujería, y Dios lo puede libertar. ¿Sabe algo? No sé qué edad tenía, pero era joven cuando Dios me atrajo y comencé un tiempo de oración. Se me enseñó desde pequeño orar por las madrugadas, pero ya había crecido y era un joven. Y recuerdo que me encuentro con Dios, reconcilio, y Dios me hace el llamado a orar. Así que le pedí al pastor que me diera el lugar de ir a orar a la iglesia y me dio una llave. Y yo iba en las madrugadas todos los días a orar. Así que después de algunas semanas ya invité a mi madre, no estaba casado, a que fuéramos a orar. E íbamos a orar juntos. ¿Y sabe qué ocurrió? De repente alguien se dio cuenta y dice: le acompaño a orar. Y otro: le acompaño a orar. Y otro: le acompaño a orar. Después ya no decía que si le acompañaba a orar. Una de las hojas de la puerta estaba abierta y la gente entraba y comenzábamos a orar todos juntos. Y se llenaba el templo orando por las madrugadas. Dios me había traído y yo entendía que había algo que Dios había preparado y era grande. Y yo recuerdo en un momento difícil de mi vida que yo me permití, y digo, yo me permití, gloria al Señor, apartarme de los caminos de Dios porque me descuidé. Vi otras cosas mejores y vi que eso rentaba para mi economía y dejé de orar.
Y me permití, me aparté de Dios. No por mucho tiempo, fue poco, pero eso fue desastroso. Y gracias a Dios que después de algunos meses, quizás 3 meses, reconocí que estaba errado. Y le pedí perdón a Dios. Pero ya no era la misma relación. Y lloraba ante la presencia de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Recuerdo una noche orando en esa vigilia, que vino alguien conocido y me habló Dios a través de esa persona. Y puso sus manos y me dijo: hay algo que se ha estado gestando. Y dice Dios que te va a levantar para este tiempo y será mayor el levantamiento que antes. Que no te preocupes. ¿Y sabe qué pasó? Pasaron los días, la semana, y yo no miraba nada. Y un día llorando le dije a Dios: tú me hablaste y me dijiste que me habías escogido para algo, pero tu presencia se ha apartado de mí. Yo no siento tu presencia. Aunque hablaba en lengua, no sentía a Dios. Me sentí incómodo, pero de repente vino el fuego y la llenura del Espíritu Santo de Dios, y algo nuevo pasó de parte de Dios. Y desde entonces le sirvo a Dios, y aquí estoy pregonando la palabra de Dios. He entendido, y el problema está que muchas veces nos apartamos porque sabemos que somos escogidos. Sí, lo sabemos, y que Dios tiene cosas grandes, pero apartamos la mirada por el camino que Dios nos quiere atraer. Apartamos la mirada por el camino que Dios te ha llamado y tomamos nuestro camino. Estoy aquí para decirte que vuelvas a la senda antigua, que vuelvas por el camino que Dios te ha traído y te ha llamado, porque Dios te va a usar y te va a levantar como un instrumento en sus manos. Así que debemos de dejar de estar ahí encerrados y pensar de que Dios no va a hacer nada con nosotros. O nos pasamos el resto del año pensando en lo que está pasando, o nos pasamos el resto del año pensando en los problemas que tenemos, y terminamos perjudicando nuestra salud y nuestra familia, pero también nuestro llamado. Nos levantamos, amados hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Dios te está llamando, Dios te está atrayendo. Dice una historia de un predicador, de un gran predicador, que cuando él se reconcilia con Dios, antes de ser predicador, tenía su casita y había hecho un lugarcito para estar orando siempre. Y dice que él recuerda que en ese lugarcito que él había hecho, le dijo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aquí nos vamos a encontrar siempre a tal hora. Y dice que a esa hora siempre él estaba de rodillas orando. Y le decía: Espíritu Santo, aquí estoy. Y dice que el Espíritu Santo inmediatamente descendía. Pero también dice que llegó un momento que comenzó a ver que el negocio de él iba creciendo, y que de repente se volvió un empresario y comenzó a decir: ya no tengo tiempo. Y dejó de orar donde le había dicho al Espíritu Santo y le había hecho una promesa que siempre se iban a encontrar a tal hora. Así que una noche dice que él llega a su casa, abre la puerta, y mientras entra, era la hora que él había mencionado y le había dicho al Espíritu Santo que se iban a encontrar. Y cuando él va entrando, mira al personaje y él grita y pregunta: ¿quién anda ahí? Tu amigo, el Espíritu Santo. Y ese hombre comienza a llorar y a llorar y a llorar y a decir: tan ingrato que soy. Él me ha bendecido, Él me ha prosperado, Él me ha dado lo que me ha prometido. Y yo le prometí estar a esta hora siempre en este lugar, pero los afanes me han apartado. Y dice que volvió a ese tiempo de oración
¿Y sabe qué ocurrió? Dios lo comenzó a levantar y terminó siendo, amados hermanos, uno de los misioneros más grandes del mundo. Porque cuando Dios te está llamando y tú obedeces, Él te va a respaldar con su gloria y con su unción, con su poder. Pero debes de reconocer que hay un llamado de Dios para tu vida. Hay algunos que han dejado de reconocer ese llamado, y otros que lo recordamos solamente cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicciones. Nos acordamos de Él. ¿De qué? De que Dios nos ha llamado. Hay personas que hasta que están en una cárcel se acuerdan, pero cuando salen de la cárcel su panorama cambia. Hay algunos que hasta que están en un hospital se acuerdan, pero cuando salen del hospital, luego de unos 2, 3 meses, la cuestión cambia. ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? ¿O qué te ha hecho Dios? Yo estoy seguro que Dios solamente te ha hecho bienes. Yo estoy seguro que solamente te ha abrazado con su inmenso amor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo no sé si usted se da cuenta que usted ha sido elegido para marcar su generación. Y yo pregunto, ¿cómo vas a marcar tu generación? Yo quiero marcar mi generación. ¿Y sabe cómo la quiero marcar? Como una generación como la que tuvo Abraham, como una generación como la que tuvo Isaac, como una generación como la que tuvo Jacob. Y yo quiero marcar mi generación como una generación de reino, como una generación que alaba y bendice el nombre de Dios. ¿Cómo quiere que sea tu generación? Que en medio de este mundo que agoniza en los delitos y pecados, que en medio de este mundo que está al borde de la destrucción y el caos, que en medio de este mundo que se pierde en el pecado, tu generación pueda resplandecer y levantar una antorcha y decir: Cristo vive y viene pronto. Alaba la gloria de Dios, que hay un Cristo de verdad, un Cristo de poder. Qué bueno es, amados hermanos, el estudio. Y qué bueno es que nuestros hijos lleguen a graduarse y que puedan ser quizás un ingeniero, un doctor, que puedan llegar a ser un magistrado, que puedan llegar a ser un diputado, pero que allí donde vayan a ser diputados, magistrados, doctores, enfermeras o no sé qué más, amados hermanos, puedan encender esa antorcha y puedan decirle a aquel que tiene necesidad que Cristo es la respuesta a sus problemas, y que puedan servirle a Dios y exaltar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Porque algunos piensan que no son elegidos, pero yo quiero decirte que eres elegido para marcar tu generación o esta generación. Eres elegido. ¿Tú te imaginas? Gloria a Dios. ¿Cuántas generaciones han pasado por nosotros, por usted que ha llegado hasta hoy? Alaba. ¿Cuánta generación en 100 años? ¿Cuántas generaciones han pasado? Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y no puedo mencionar el resto, para poder estar hoy nosotros aquí. ¿Me están oyendo? Y tú te imaginas hoy que eres padre y tengas nietos, bisnietos, tataranietos y el resto más, y sea una generación que tenga encendido una antorcha. No. Una antorcha del fuego de Dios, que estén con una convicción y apasionados por la gloria de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas veces sí predicamos el evangelio, pero no tratamos de llevar por el camino correcto. ¿A quién? A nuestra generación. ¿A quién? A nuestra familia. Tú te imaginas tus hijos
y los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sería una generación, bendito Dios, de explosión en el Espíritu de Dios. Una generación llena de la gloria de Dios. Pero para eso hay que levantarse, como lo hizo aquella mujer llamada Ana, que le creyó a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como lo hizo Abraham, que le creyó a Dios, que confió en Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que hay muchos ejemplos de hombres y mujeres llamados y llamadas por Dios para realizar y hacer grandes cosas para Dios. En diferentes épocas, tiempos, años de la historia de la humanidad. Cuando Dios llamó y escogió a Abraham, le dijo en Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos dicen amén? En veces me pongo a pensar de cuántas personas emigran a Europa, una nación metida en idolatría, una nación metida en el humanismo. Gloria a Dios. Y yo digo, ¿cuántos nicaragüenses o centroamericanos van, gloria al Señor, a Europa? Pero después me pongo a pensar, puede ser la voluntad de Dios, porque a lo mejor todos aquellos que llegan allá y que un día perseveraron en el camino de Dios van a recordar como aquella mujer, gloria al Señor, que fue llevada a Siria y le dijo al general: yo conozco un hombre de Dios, bendito Dios, que está en tal parte y él puede hacer un milagro y quitarte la lepra. Lo que quiero decir, que Nicaragua ya está siendo utilizada para avivamiento. Aunque usted no lo vea así, pero viene un momento de explosión, un momento de la gloria del Espíritu de Dios. Y me pongo a pensar, muchas veces no hemos tirado una semilla en un lugar, pero los pájaros llegan, comen, y luego si van en el aire y defecan y caen en esa tierra, ¿qué ocurre? Ese arbolito crece, esa semilla crece. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba. ¿Y cuántos emigran? Y van a hablar de un Cristo de poder. Y yo me imagino cuántos emigran. Y cuando recuerden quizás la Escritura, lo que han aprendido, y se levanten y digan: bueno, hay un sin remedio, y voy a orar por este que tiene cáncer, y voy a orar por este que tiene un problema, y voy a orar por este que está afligido. Y cuando usted le ponga la mano porque cree en Dios, no estoy hablando de religión, estoy hablando del Cristo de la gloria que liberta. Estoy hablando de ese Cristo que nos dio una comisión de predicar el evangelio. Y ponga sus manos y el milagro se dé. ¿Qué va a ocurrir? Aquella persona va a creer. No solamente en Europa, en diferentes lugares del mundo. Porque se necesita, ¿qué? Predicadores. Si nosotros callamos, las piedras, ¿qué? Van a hablar. Necesitamos entender, comprender, persuadirnos que somos, ¿qué? Llamados para cosas grandes. Gloria al Señor. Que somos llamados, amados hermanos, a predicar la palabra del Señor. Así que Dios le habla a Abraham, y en otras palabras Dios le dijo a Abraham: sal de esa tierra, sal de ahí, de tu parentela, de esa tierra que dice no puedo, de esa tierra que dice no quiero, sal de esa gente que dice no tengo, sal de esa gente que dice no voy a progresar. De esa tierra tienes que salir. De esa tierra que te hace creer que estás atado, que no eres libre. Tú no sigues atado ni eres esclavo. Eres hijo, heredero, coheredero y copartícipe de las bendiciones en gloria. Entonces puedes pregonar y hablar que hay un Cristo de poder. ¿Por qué te vas a callar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te vas a callar? El problema es que hemos olvidado que somos llamados. Mira esto. Yo estoy seguro que si no fueres llamados por Dios o escogido por Dios, no estuviera usted aquí.
Me estoy yendo. No estuviera usted aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero usted está en esta tarde aquí porque, repito, eres llamado y escogido por Dios. Pero debes de salir de esa tierra que no puedo, de esa tierra que no quiero, de esa tierra que no tengo, de esa tierra que es imposible. Sal de ahí a la tierra que Dios te va a mostrar. Sal de ahí a la voluntad de Dios. Sal de ahí a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Deja de estar pensando en tu pasado. Hay gente que dice: si yo me hubiera comportado diferente, yo estuviera donde esté el fulano o estuviera más allá. Óigame, si se pone a pensar así. Usted se imagina en la competencia que dicen que hizo el conejo con la tortuga, que hubiera dicho la tortuga: que él está durmiendo y yo caminando. La tortuga siguió caminando. El conejo dijo: mientras se llega la hora, antes de que llegue la meta, voy a echarme una siesta. La tortuga siguió caminando. Cuando quiso despertar, la tortuga ya estaba en la meta. ¿Y qué pasó con el conejo? Se le hizo tarde y la tortuga ganó la carrera. Alaba la gloria de Dios. Lo que yo quiero decirte, que no importa cuánto, gloria al Señor, desventaja lleva, si tienes a Dios vas a llegar a la meta. Alaba la gloria de Dios y vas a alcanzar lo que Dios ha decidido que seas. Yo pienso que mientras no nos miremos como somos, nunca llegaremos a ser lo que somos. Tenemos que vernos. ¿Cuántas veces usted ha tropezado? Eso es lo de menos. ¿Cuántas veces te has equivocado? Eso es lo de menos. ¿Cuántas alabas la gloria de Dios? ¿Cuántas veces te has detenido? Es lo de menos. Lo importante es hoy pensar de que Dios te ha escogido. ¿Y te ha escogido para qué? Para cosas pequeñas, para cosas grandes. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré algo grande, 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 grande de ti, grande de ti. Y yo vengo a decirte que tu generación será grande si atiendes al llamado de Dios. Si crees al llamado de Dios, tu generación será grande. Dije grande. Sabemos que el patriarca Abraham fue un hombre que marcó la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se están quejando. Y todo aquel que se está quejando no es escogido por Dios, es escogido por otro Dios, pero no nuestro Dios. Porque a Dios le gusta la alabanza, a Dios le gusta la adoración, a Dios le gusta la exaltación. Y cuando alguien exalta y adora a Dios, puede recobrar ánimo. Y cuando alguien recobra ánimo, puede saltar aún en medio de la prueba y puede decirle a otro: Él me ha levantado del polvo. Alaba la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasó con el siervo Job? Y en la mañana lo estábamos viendo. Él hasta que llegó y mencionó: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque a él le habían llegado a decir: mire, estábamos por ahí y de repente vino un fuego del cielo y quemó todas las ovejas. Y de repente vinieron los fulanos y se llevaron a toditos los asnos. Y de repente vino el sutano. Pero de repente vino un viento recio y todos tus hijos que estaban con tu hijo mayor perecieron, porque el viento golpeó en los 4 ángulos de la casa y la casa cayó sobre de ellos y les quitó la vida. Y dice que rompió su vestidura y dice que se quitó su cabello. Y luego se postró ante Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová en todo tiempo. Aprendí a alabar a Dios. Eres escogido para cosas grandes. Eres escogido para cosas grandes. No veas de menos tu llamado, porque tu llamado es grande.
Hay gente que Dios lo ha llamado al liderazgo, al servicio, otros al pastorado, al evangelismo, y otro Dios solo le ha dicho: te voy a levantar en grande, pero se olvidan del llamado. Qué triste es. Sí, eso me duele el corazón. Otros miran, amados hermanos, otras cosas mejores que el llamado. Y sabe que mientras estuve en el mundo, sin Dios y sin esperanza, tuve muchos fracasos amorosos. Me había ahí unido a personas equivocadas, no casados sino unidos, y me fue mal, y me fue mal, y me fue mal. Y llegó un momento y comprendí que yo tenía un llamado, como le dije anteriormente, y comencé a orarle a Dios y a decirle: Señor, yo necesito una persona indicada para el llamado que usted me ha dado. Y Dios comenzó a mostrarme en visión y a hablarme al corazón, hasta que me di cuenta quién era. ¿Por qué? Porque yo tenía en prioridad ¿qué? El llamado antes de la unión con otra persona. Y cuando usted tiene, amados hermanos, en prioridad el llamado antes que cualquier cosa, entonces usted mirará la gloria de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Pero debes de creerle a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay gente que Dios quiere que Dios esté con ellos, pero no oran. Hay gente que quieren que Dios esté con ellos, pero que no atienden al llamado. Alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios sea su abrigo? Levanten su mano. ¿Y cuántos están, amados hermanos, dispuestos, gloria a Dios, a obedecer al llamado de Dios? Levante su mano. Entonces caminemos en rectitud. Entonces levantemos mano santa a Dios. Entonces busquemos la presencia de Dios, y Dios te va a honrar, porque Él honra a los que le honran. Alaba la gloria de Dios. Dios es real y verdadero. Él no es hombre para mentir, oh gloria a Dios, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es un Dios real, un Dios verdadero, pero atiende al llamado. Sé que en esta iglesia hay muchos predicadores, y cuando yo les digo: hermano, ¿cómo se vio usted predicando? Está bueno, está bueno. ¿Está bueno qué? Hay que trabajar en el llamado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si eres un salmista, ¿qué tienes que hacer? Mantener tu tiempo de ayuno y oración. No hay que ser hipócrita, como dice la Escritura. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque muchas veces nos ponemos una careta y somos hipócritas ante Dios. Y si miramos a Josué, otro que marca la diferencia, un discípulo ¿de quién? De Moisés. Y si miramos a Pablo, alaba, un apóstol que le creyó a Dios, aún en sufrimientos, porque sufrió mucho, pero él entendió que su llamado y Dios lo iba a respaldar poderosamente en todo lo que él hizo, porque Cristo decidió escoger cuando la iglesia estaba siendo perseguida y Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo. Y la Biblia habla, amados hermanos, de Pablo, y dice esto en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, le dice a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién era Pablo? Dios estaba comisionando a alguien para que le fuera a dar instrucciones. ¿A quién? A Pablo, antes conocido como Saulo, el perseguidor de la iglesia. Ahora iba a ser el que iba a fortalecer y animar al caído. Dios te ha llamado para que animes al caído. Dios te ha llamado para que levantes a aquel que está siendo perseguido por obras del diablo. Alaba la gloria de Dios. Dios te ha llamado para cosas grandes.